Comando parted. Bueno, antes de comenzar con este comando, voy a comentar algunas cosillas que creo que son importantes conocer antes de empezar a ver ya algunos de los comandos internos que tiene parted. Una de ellas, muy importante, a diferencia de fdisk, saber que cada comando que ejecutemos con parted se va a guardar directamente en el disco, en la tabla de particiones. Por lo tanto, hay que estar muy seguro en los comandos que queremos ejecutar, ya que no sucede como con fdisk, que bueno, que hasta que no escribimos el comando w no se guarda realmente los cambios en la tabla de particiones. Por lo tanto, da un poco más de tranquilidad trabajar de esa forma, porque sabemos que hasta que no ejecutamos, como ya digo, el comando w, no va a tener efecto esos cambios. En parted no. En parted directamente el comando que ejecutemos, comando que se va, valga la redundancia, a ejecutar previamente, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado y pensar muy bien el comando que debéis ejecutar. Otra cosa interesante del comando parted es que tiene dos formas de poderse utilizar, de forma interactiva y de forma no interactiva. Para mí, la forma no interactiva lo convierte en uno de los mejores comandos a nivel de particiones para meter en un script. Si estamos desarrollando un script en el que tenga que crear particiones y demás, pues por supuesto que parted nos va a dar mucha más flexibilidad que fdisk. No digo que fdisk no se pueda. Yo también tengo hechos scripts en los que utilizo fdisk, pero por supuesto que es bastante más compleja la programación, porque como ya digo, al ser interactiva, bueno, pues se necesitan otra serie de conocimientos para poder llevar a cabo las tareas. En el caso de parted, que lo vamos a ver, pues vamos a ver que es muy sencillo poder hacer cualquier cosa sin necesidad de que sea interactivo. Otra cosita más. También parted sucede como en la bash, que guarda el histórico de comandos. La verdad es que eso es bastante útil para no tener que estar escribiéndolo continuamente, de tal forma, como bien sabéis, que con las flechitas de hacia arriba y hacia abajo, según hemos ido escribiendo algún comando, pues lo podemos volver a repetir. También se puede usar el tabulador, a igual que sucede con la bash. Si le damos tabulación, nos va a intentar ayudar para completar el comando. Lo que sí es cierto que en el histórico de comandos, una vez que salgamos de la sesión que tenemos abierta de parted, no se guardan. Es decir, si volvemos otra vez a ejecutar parted, estaría desde cero el histórico de comandos, pero durante toda esa sesión sí se va guardando. Y bien, pues nada, con esa pequeña introducción a parted, pues vamos a empezar ya a ver un poquito. Bueno, también, como sucede con fdisk, podemos ejecutar el comando parted con la opción "-l", el cual esto sería una forma no interactiva, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que lo ejecutamos, muestra lo que tenga que mostrar y sale del comando. Y lo que hace, bueno, pues es una cosa parecida, por no decir casi prácticamente igual, a lo que hace fdisk-l, que es listarnos todos los discos que encuentre con la tabla de particiones existente, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos SDA con su tamaño, sus particiones, SDB, lo mismo, ¿de acuerdo? Nos indica pues el sistema de ficheros, el tipo de partición que es, los flags o banderas, bueno, pues esta partición es de arranque o es de tipo LVM, en fin, algo bastante similar, aunque de una forma diferente la visualización, pero la información es la misma, ¿de acuerdo? Y bien, como podéis ver, tenemos aquí nuestro disco que estamos utilizando en este capítulo de SDC, y nos dice que no tiene ninguna tabla de particiones porque la hemos eliminado, y lo que es aquí importante es esta línea, tabla de particiones, y nos dice que es MS2, que lo mismo sucede en el resto, ¿vale? Bien, como yo os he comentado, esto es una cosa mía, como ya os he dicho, yo parted lo suelo usar siempre que, hombre, o bien sea por un script, por supuesto, o si no, si lo voy a hacer de forma interactiva,
siempre lo voy a utilizar en aquellos discos que son mayores de 2 teras, por lo tanto, para etiquetarlos con GPT. Por lo tanto, vamos a hacer esa simulación en el disco que estamos tratando, en el DEF SDC, bueno, pues para que veáis también otra manera más, ¿de acuerdo? Vais a ver que algunas cosas cambian, como lo que os he comentado de la partición primaria, extendida y demás. Bueno, algo que es bastante aconsejable, perdón, pero no es necesario. Perdonad un momentín que beba un poquito de agua. Bueno, algo que es totalmente aconsejable, aunque no es necesario, es que el comando parte le llamemos con estas opciones. -a de alineación y le ponemos que sea optimal. Bueno, esto es una manera interna que tiene Parted para luego gestionar mucho mejor la alineación del tema de las particiones y demás. Y le indicamos el dispositivo que vamos a tratar. Como ya digo, hombre, no va a funcionar y sin ningún problema si no le damos el -a, pero bueno, es bastante aconsejable, ¿de acuerdo? Si no le damos el disco con el que queremos trabajar, él por defecto va a entrar en el primero que encuentra. ¿Veis? Y os lo dice claramente aquí. De tal forma que, bueno, pues ya vamos a empezar a ver algunos de esos comandos para poder llevar a cabo, por ejemplo, el cambio de disco en el caso de que no lo hayamos introducido aquí en la línea de comandos. Bien, de las primeras cosas que debéis hacer, pues igual que en FDIS pues nos sale la opción, el comando o la letra, ¿no? -m para poder mostrar todo el listado de comandos que podemos ejecutar, pues aquí en Parted es el comando help. Si yo no lo termino y le doy al tabulador, ¿veis cómo lo completa? O sea que bueno, pues hombre, es bastante útil. Le damos a help y aquí nos dice el tipo de comando que es y bueno, y aquí pues una pequeña descripción y forma de usarse y demás. Otra cosita, algunos de los comandos están traducidos. Yo no sé a cuántos idiomas, ¿de acuerdo? Pero no todos, por lo tanto, bueno, pues vais a ver que algunos, como por ejemplo comprobar, si tenéis el idioma en inglés, por ejemplo, pues os va a poner check, pero vais a poder utilizar independientemente cualquiera de las dos opciones. De hecho, en algunas de ellas pues nos va a preguntar indistintamente si queremos realizar alguna opción o cancelar o ignorar en inglés, en español en este caso, o sea que si está traducido pues va a entender perfectamente en los idiomas en los que esté traducido, por supuesto. Bien, aquí tenemos el comando, este es otro, cp, y como ya digo aquí, bueno, pues una manera un poco así breve de cómo usarse y una descripción, ¿de acuerdo? O sea, la primera columna son los comandos y el resto de columnas, pues bueno, algunas de las opciones y una descripción. Si queremos saber un poquitín más de detalle de alguno de los comandos, por ejemplo, pues el mkpart, por poner un ejemplo, pues escribimos primero help y luego el comando en cuestión, ¿vale? Ahí es donde, como podéis ver, pues ya nos da un poquitín, o bastante, en este caso, bastante más información de la que en un principio, así de forma breve, podemos encontrar. ¿De acuerdo? O sea, esa es la manera realmente, aunque el man, por supuesto, siempre, acordaros de él, siempre, le podemos tener abierto en otro terminal y consultándolo, pero bueno, la verdad es que aquí en la misma sesión con esta ayuda es suficiente para poder llevar a cabo las tareas. Bien, bueno, pues vamos a ver algunos de estos comandos para poder empezar. Bueno, aquí con el control L, como sucede en la shell, también limpia la pantalla, ¿de acuerdo? Que esto no sucede en FDisk. Bien, pues voy a volver a ejecutar help para que tengamos aquí un poquitín más a mano. Lo primero que vamos a hacer es algo interesante, que es print, ¿de acuerdo? Otra cosa también, muchos de los comandos, claro, eso ya depende si solamente es una sola letra. Si empiezan con una sola letra, podemos ejecutarle solo la primera letra y nos va a ejecutar el comando. En ese caso, si hubiera puesto la P y tabulo, solamente sale print, ¿de acuerdo? Ya si usamos otro tipo de comando, por ejemplo la R, pues ya tendríamos que tabular más veces porque ya vemos que hay varios. Por lo tanto, ahí no
no debemos ejecutar una sola letra, pero en aquellos que solamente hay una sola letra no hay ningún problema. Bueno, voy a limpiar un momentín porque antes de nada, para no meter la pata, ¿vale? Voy a ejecutar este comando. Si lo encuentro, select, vale. Si le hacemos un print, si os fijáis, el disco con el que estamos tratando es SDA, ¿vale? O sea, tener mucho cuidado con esto. Si no lo habéis metido en la línea de comandos, para aseguraros que es lo aconsejable, lo que pasa que yo lo he hecho para explicarlo, pues podemos ahora cambiarlo ahora. ¿Cómo? Pues hacemos un select, ¿vale? Del dispositivo que queremos tratar, que es en este caso dev SDC. Ya te lo dice aquí abajo que está usando dev SDC. Si hacemos un print, de nuevo, pues si os fijáis, ya disco de FSDC con el tamaño, sectores y demás. ¿Vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es cambiarle la etiqueta. Lo que pone aquí de tabla de particiones MS2 es lo que deberíamos hacer si ahora mismo este disco fuera un disco de mayor de 2 teras. Lo que vamos a hacer es etiquetarlo de tipo GPT, ¿vale? Para que ya lo pueda reconocer completo y trabajar con él completo. Esto la verdad es que no está así como muy claro lo que indica aquí, o sea, puede llevar a confusión. Tabla de particiones, el comando para cambiar esos mklabel, la gente puede confundirlo un poco si es que estamos etiquetando algunas de las particiones. Bueno, pues para eso yo lo quiero aclarar. mklabel, ¿de acuerdo? Es el comando que vamos a llevar a cabo para llevar el cambio de etiqueta que queremos hacer. Y aquí nos dice qué tipo de etiquetas son las que podemos utilizar con Parted. La que vosotros vais a usar al 100% si trabajáis con Linux va a ser o MS2 para un disco por debajo de 2 teras, que es el que sería el formato MBR, ¿de acuerdo? O GPT. Cuidado con esta operación que daña completamente todo, o sea, toda la partición y todo lo que tengáis ya no se puede reutilizar, por lo tanto tener mucho cuidado. Bien, pues es lo primero que vamos a hacer. Vamos a cambiar esa etiqueta para hacer una simulación de lo que sería en un disco GPT. Pues mklabel GPT, ¿vale? Afortunadamente, no en todas las operaciones, ya os lo digo, pero en este caso sí nos pregunta que bueno, que se van a destruir todos los datos y que se van a perder, ¿vale? Y nos pide una confirmación. Y si os fijáis lo que os decía aquí, que le podemos contestar tanto en inglés como en español, ¿vale? Bien, pues le damos a yes y voy a limpiar. Si hacemos un print, si os fijáis, ya la tabla de particiones ha cambiado. Ya es de tipo GPT. Bien. Bueno, pues antes de hacer nada, de empezar a crear alguna partición, hay una cosa que a mí me encanta de este comando. El print, como habéis visto, ¿vale? Fijaros, voy a hacer un help de print. El print, o sea, perdonadme, help de print. Si os fijáis, el print sucede lo mismo que fedis. Bueno, pues nos dice tipo de disco que es, el tamaño, demás. Vale. Pero tenemos una cosa que yo uso mucho que es muy interesante, que podemos hacer un print y fijaros aquí. Ahí le podemos concatenar algunas de estas opciones. Si le hacemos un all, como veis aquí, o lo que es lo mismo también list, pues nos va a dar lo mismo que hemos hecho antes, un parted-l. Todas las particiones existentes, o sea, perdón, todos los discos existentes con todas sus particiones. Bueno, pues a lo mejor en algún momento dado lo necesitamos, aunque estemos tratando con otro disco, pues bueno, pues desde aquí sin salir del terminal de la sesión podemos ejecutar un print all. Pero yo particularmente bueno, le voy a dar al histórico de comandos para que veáis que según le voy dando a la flecha, ¿veis? Va guardándolo. Bueno, help print. Yo el que más uso es o print a secas para imprimir lo que necesitamos, o también el print free. Esto es muy interesante y mucho cuidado con el comando que hemos ejecutado, que nos puede llevar a equívoco, pensar que esto es una partición. No. Lo que está haciendo aquí es decirnos que nos imprima la información referente a lo que hay libre. También con el print free nos va a imprimir lo que está usado, ya veréis, es muy interesante. En este caso, pues
nos está diciendo que tenemos, bueno, 8590 megas libres, que es la totalidad del disco, como podéis ver, ¿vale? Por eso, si ejecutara solo P, pues no tenemos ninguna tabla de particiones. Bien. ¿Qué más quería comentaros aquí? Para que no se me olvide, quería comentaros una cosa. Ah, vale, ya sé. Otro comando antes de empezar a hacer cualquier creación de particiones, porque lo creo muy interesante, es este, el comando unit, ¿vale? Si nos vamos aquí, unit, lo que dice es que nos establece la unidad como predeterminada, ¿vale? Os lo voy a explicar. Si nos vamos aquí, nada, nos da la misma información. Bien, lo de unit es, si yo hago un print, por ejemplo, en este caso free, porque no tenemos nada, si os fijáis, la información me la está mostrando, pues en este caso en cache, en este caso en megas, ¿de acuerdo? O sea, una información legible. Pero nosotros podemos cambiar esa unidad. Ya veréis que es interesante, lo vamos a ir viendo ahora durante la práctica. Yo puedo cambiar esa unidad, ¿vale? Unit. ¿A qué unidades? Pues le puedo decir que me enseñe esa información, pues por ejemplo que me la enseñe en bytes. Unit B. Y ahora si yo le doy a print, fijaros que ya ha cambiado la manera de mostrarnos esa información. ¿De acuerdo? Le podemos decir que nos lo muestre en sectores, en kbytes, en megas, en gigas, en teras. Si le ponemos compact, que es como viene por defecto, compact, y le damos a un print, es el print free, es él el que se encarga de mostrarnos la información si lo considera que tiene que ser en cache, o si son en megas, o en gigas, lo que él considere. ¿De acuerdo? Esto ahora vamos a ver por qué es interesante. Bien, vamos a crear una partición. ¿Cómo se crea una partición? Con el comando mkpart, ¿vale? Si le damos un help nos dice tipo de partición. Claro, aquí la información, fijaros, es bastante genérica, claro, pero ya vais a ver que dependiendo de si hemos etiquetado la partición como ms2 o como gpt, nos va a preguntar cosas diferentes. Por eso quería aprovechar parted para hacerlo de forma GPT, para que veáis que cambia. Aquí no nos va a preguntar si la queremos de tipo primaria o lógica. Directamente, como ya hemos dicho, simplemente te va a preguntar el número, el tamaño y demás, porque ya son todas particiones. Concretamente puedes hacer hasta 128 según dice la documentación. Bien, luego el tipo de file system y dónde empieza, dónde inicia y dónde fin. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un mkpart, ¿vale? Nombre de la partición, ¿vale? Esto si lo hacemos con el ms2, si no recuerdo mal, esta pregunta no nos la hace. Aquí lo que podemos hacer es etiquetarla. Bueno, por ejemplo, si vamos a esta partición va a ir montada en /boot, por poner un ejemplo, pues aquí la podríamos dar el nombre /boot, por ejemplo, ¿no? La podemos dejar en blanco. Tipo de sistema de ficheros. El tipo de sistema de ficheros hay que ponerle pues los que están aquí, uno de los que están aquí. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner ext4. Ojo, muy importante, esto no va a crear el sistema de ficheros, ¿vale? Esto simplemente, bueno, digamos que le va a dar como una, no sé cómo explicarlo bien, como, bueno, pues como una etiqueta para decirle, bueno, esta partición va a ser de este tipo, pero no va a llevar a cabo lo que es el formateo de esa partición con este tipo de sistema, ¿de acuerdo? Que lo tengáis muy claro. Lo que pasa que es conveniente, por supuesto, que le deis el tipo con el que luego vais a formatear, ¿vale? ext4. El inicio. Bien, pues aquí yo os aconsejo, pero encarecidamente, que uséis porcentaje, porque también se puede utilizar porcentaje. Para la primera partición, yo os aconsejo que pongáis 0%. Llevando a cabo este comando, aquí es donde entra en juego esto que os he comentado al principio de lo que es la alineación de las particiones. Él se encarga de llevar a cabo toda esa alineación, una reserva que tiene que hacer también para guardar la tabla GPT. Por lo tanto, aquí, sin ningún problema, de hecho yo lo aconsejo que le deis 0%. ¿De acuerdo?
0%. Fin. Bien, pues aquí le vamos a dar el tamaño que queremos en la partición, pero ojo, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque sí cambia con relación a fdix y además la verdad es que es un poquitín más complicado. Vamos a ver, en relación y comparándolo con fdix, el fin, aparte si os fijáis, no nos da nada por defecto, ¿vale? Esto para mí es, bueno, es un poco a lo mejor negativo del comando, pero bueno, si sabéis muy bien lo que estamos haciendo, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, esa ayuda que hace fdix dándote la posibilidad. Cuando creemos más particiones sí nos va a dar esa posibilidad de comenzar la siguiente donde terminó la anterior, pero bueno, ahora mismo no tenemos esa información, por lo tanto la tenemos nosotros que incluir. Como ya digo, el inicio si es la primera partición, 0%. Y el fin le tenemos que dar el tamaño que queremos, ¿de acuerdo? Y se lo podemos dar en sectores, en K, en megas, en gigas, lo que queramos. Voy a crear la primera, pero después voy a hacer una pequeña parada de inciso en este tema para explicar la diferencia con fdix para que no os liéis, ¿vale? Bueno, pues le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner 300 megas. Imaginemos que aquí ya tenemos pensado montar barra boot, por poner un ejemplo. Bueno, no es ahora mismo relevante ni importante, ¿vale? 300 megas, ya está. Le damos a imprimir, como veis, ya tenemos bueno, pues nuestra partición mostrado en unas unidades que es la que ahora mismo tenemos por defecto. Otra cosa, bueno, como yo estaba haciendo algunas pruebecillas y tal, bueno, pues aquí lo más seguro que la primera vez que creéis las particiones, no, aunque vosotros hayáis elegido aquí el sistema de ficheros que queráis, no os va a aparecer aquí, hasta que realmente no está formateado, él no lo va a reconocer. Por lo tanto, o sea, si vosotros ahora mismo intentáis hacer con parte una partición y le dais al print y no os sale aquí nada, no os preocupéis, es totalmente normal, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, ya tenemos, como hemos visto, una primera partición. Como ya digo, esto ya se quedaría totalmente guardado en la tabla de particiones. Bien, nos dice dónde empieza, nos dice el fin y el tamaño. Bueno, pues más o menos ya sabéis que se redondea pues unos 300 megas. Bien, podemos hacer el print free también, como ya digo, que a mí me parece muy interesante este comando y hay que tenerlo siempre muy presente. Si os fijáis, aquí hay una parte de espacio libre al principio. Claro, eso él la ha reservado. Primero porque él la necesita para guardar aquí cosas de GPT al igual que al final. Pero bueno, si fuera por cuestiones de alineación y tal, pues él también se encargaría. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la primera partición, que esta es la que está numerada, y tenemos todavía el espacio libre que nos queda aquí, que es, bueno, pues donde comenzaría, donde finaliza, y el tamaño que queda, que son 8290 megas. Bien, pues aquí viene la parte diferente, y espero que, vamos, no es complicada, pero necesito que la entendáis bien, y seguramente aquí tengáis que tener la calculadora, para que no os lleve a error en relación a lo que es fdix. Vamos a crear otra partición, mkpart. Hablaremos después de algunos comandos más que hay para crear particiones. Lo que pasa es que yo no os lo aconsejo. Los que vamos a ver aquí son los que yo normalmente aconsejo y son los que más utilizo. mkpart. Nombre de la partición, vale, lo dejamos en blanco. Tipo de sistema de ficheros. En este caso le vamos a poner que sea de un swap, ¿vale? Pues el V1, ¿vale? Olvidaros de la versión 0. V1. ¿Vale? El inicio. Bueno, pues aquí es donde yo quería que viéramos lo siguiente. Mirar, tengo aquí una pequeña, bueno, un pequeño dibujo para intentar explicar lo que vamos a hacer ahora mismo. Imaginaros, ¿vale? Que todo esto de aquí, todo esto es el disco duro. Un disco duro, todo esto. Ahora mismo no hagáis ningún caso, porque es alguna imagen que he encontrado por ahí por internet y que pensaba que me podía ayudar para explicaros esto, pero no hagáis ningún caso de los valores que pone aquí, ¿de acuerdo? Es solamente para que de una forma gráfica lo veáis. Bueno, pues esto es la totalidad del disco duro.
Bien, con fdisk nosotros creamos una partición, por ejemplo, esa primera que hemos hecho de 300 megas, imaginaros que es esta primera, ¿vale? 300 megas. ¿Qué haríamos con fdisk a la hora de crear la segunda? Bueno, pues el valor por defecto nos dice dónde está el sector de inicio de esta siguiente, le damos al enter, y dónde queremos que finalice, con el más le estamos diciendo pues que sea, por ejemplo, de 1 giga, por lo tanto le decimos que aumente desde aquí, desde este final de esta partición, más 1 giga o más 1000 megas, y con eso es suficiente. Él se encarga de hacer aquí 1 giga. Bueno, pues eso en Parted no puede ser posible. En Parted le tenemos que decir dónde va a terminar la partición en relación al tamaño. Me explico. Bien, si yo quiero que esta partición sea de 1 giga, esta de aquí, yo le tengo que decir ¿dónde va a terminar la partición si esta es de 1 giga? Bueno, pues esto aquí va a terminar en 1 giga 300, en 1300 megas. ¿Por qué? Porque este hemos dicho que tiene 300, y si yo ahora quiero 1 giga más, 1000 megas, pues aquí es 1300 megas. Cuidado con ello, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, el inicio. El inicio de esta partición tenemos varias maneras de hacerlo. Siempre va a ser, por supuesto, donde finalice la otra. Bien, cuidado con esta información, no vayáis aquí, que esto es espacio libre, ¿vale? Estamos aquí en la primera partición, estamos aquí, ha terminado aquí. Entonces le podemos decir 300 megas sin ningún problema, que empiece ahí, porque él ya se encarga, podemos decirle 300 megas, porque él se encarga de terminar justo en el sector siguiente. O bien, que eso es lo que quería enseñaros, yo esto lo utilizo mucho, es la forma, aparte que lo quiero utilizar ahora para que veáis también la forma no interactiva de utilizar Parted. Yo me puedo abrir otro terminal y decir Parted dev sdc, ¿vale? Ya digo que es aconsejable el "-a", de alineación optimal. Y a partir de aquí le podemos dar los comandos que queremos ejecutar. Por ejemplo, yo lo que quiero es cambiarle las unidades, es decir, la información, que me la muestre en sectores. No quiero que me la muestre de tipo compact, que es simplemente que él se encarga de elegir en qué unidades nos la va a dar. No, yo quiero que me la muestre en sectores. Y después quiero que me hagas un print de esa información, ¿vale? Bien, pues fijaros, me dice que el inicio comienza en el sector 2048, que termina en este sector, y ya está. Le podíamos haber dicho eso, incluso free también, para que además nos muestre esta línea de espacio libre todavía. Pero en este caso no es lo que quería, ¿vale? Quería esto. ¿Por qué? Porque aunque es perfectamente válido y no hay ningún problema en que el inicio de la partición lo pongamos así, yo en mi caso parece que me quedo más tranquilo poniéndolo yo a mano, sabiendo dónde termina el último sector y darle yo el siguiente. Pero ya os digo, de verdad, no hay ningún problema. Yo lo he hecho así miles de veces y lo voy a hacer sin ningún problema. Pero bueno, quería explicaros también otra manera. ¿Dónde termina esa partición? Pues en el sector 27. Vale, ¿por dónde va a comenzar esta? Pues en el 28. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va a finalizar? Aquí sí le vamos a dar ya un tamaño. Como hemos visto y os he explicado, la primera partición, al ser de 300 megas, pues ha ocupado aquí 300 megas. Vale, yo ahora esta quiero que sea de 1 giga. Esta partición la vamos a hacer de 1 giga. Pero el final tiene que ser donde el disco acabaría en 1300, que son el giga que yo le voy a dar, más los 300 ya existentes. ¿Vale? Espero que quede, de verdad, me encantaría que quedara claro, pero entiendo perfectamente que pueda ser un poquitín complicado de entender. Si no, bueno, pues escribirme y yo intentaré aclarar las dudas. En este caso, para mí, Parted le da fdisk, a la hora de utilizarlo, por lo menos esta parte le da 1000 vueltas a Parted porque es mucho más claro. Pero bueno, es así, tenemos que entenderlo. Fin.
Pues le vamos a dar, venga, 1300 megas. ¿Vale? Le hacemos un print. Bueno, voy a limpiar un poquitín. Le hacemos un print. Y fijaros, aquí, donde ha terminado, pues le hemos dicho que empiece. Y le hemos dicho que termine concretamente en la parte del disco que son en 1300 megas. Y fijaros el tamaño que tiene esta partición, lo que queríamos, 1000 megas o 1 giga. ¿Lo veis? Vamos a cambiar las unidades a que se muestren sectores. Le hacemos un print y bueno, podéis ver perfectamente que el sector de la primera partición ha terminado en 27, el siguiente, que es el que le he dado yo, pues ha empezado en 28 y aquí, bueno, pues ha terminado en el que corresponda en relación al tamaño. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a cambiar. Simplemente quería que lo vierais. Vale. Y nada, si realmente ya es todo así. O sea, ya lo que pasa es que tenemos que tener la calculadora. Yo lo estoy haciendo de forma sencilla para que se entienda, pero a la hora de hacerlo en la realidad, donde los tamaños, pues, o sea, no sé, 250 gigas esta partición, esta de 120, esta de 5, hombre, pues tendremos que ir con la calculadora para saber exactamente dónde termina esa partición con la suma del resto de las anteriores. Vamos a crear otra. Venga, mkpart. Otra cosita. También. Help mkpart. Podemos ir adelantando, si queremos, algunos de esos comandos, de esas preguntas iniciales que nos va a hacer. Por ejemplo, si yo le hago un print, ¿vale? Y yo ya sé que la siguiente partición va a empezar aquí, donde está 1300 megas, pues ya le puedo decir que sea de tipo, lo tenemos que ver aquí, ¿vale? Tenemos que seguir este orden, de tipo que sea una XT4, por ejemplo, y que empiece en 1300 megas. Si os fijáis, pues solamente nos pregunta dónde queremos que finalice. Si hubiéramos puesto mkpart xt4, pues nos preguntaría al inicio, y si no hubiéramos puesto nada, pues nos pregunta todo, tipo de sistema de ficheros, dónde comienza. Lo que al no decirle nada no nos ha preguntado lo que es la etiqueta esa. Si queréis poner una etiqueta, bueno, pues os dejáis que os pregunte o la incluís. Bueno, el fin. Bueno, pues por seguir haciéndolo sencillo, pues también queremos que esta sea de 1 giga, ¿vale? De 1000 megas. Por lo tanto, si esta ha terminado en 1300 megas, pues esta tiene que terminar en 2300. Print, ¿vale? Y como podéis ver, pues bueno, ya sabéis que luego los redondeos y tal, pues es de 1 giga, ¿vale? Y esa es la manera de trabajar con Parted, ¿de acuerdo? Yo sé que esta es un poquitín más complicadilla, pero bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a ver algún otro comando más para que no se alargue en exceso de los normales que solemos utilizar. Por ejemplo, pues borrar una partición. Bueno, pues vamos a borrar la número 3, ¿vale? Si hacemos un help, vemos que aquí hay un rm, ¿vale? Que dice que elimina una partición, y lo que hay que hacer es decirle el número de la partición. Pues una de dos, o le damos rm y que nos pregunte el número de partición y decimos el 3, o le podemos poner directamente rm3, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo que si hubiéramos hecho aquí parted y le hacemos aquí, por ejemplo, rm3. Por eso digo que este comando de esta forma no interactiva para mí es el mejor que se puede utilizar en un script, en el que él ya pueda llevar a cabo sin necesidad de ir contestando a las preguntas para realizar todas las tareas. Bien, ¿qué más cosas interesantes? Bueno, tenemos aquí el nombre, este campo, nombre y banderas. El nombre sería la partición, la etiqueta esa que cuando creamos una partición pues nos pregunta, por ejemplo, venga, mkpart, nombre de la partición. Bueno, vamos a suponer que aquí vamos a montar /var. Bueno, pues o /home, venga, /home. Tipo de sistema de ficheros, ext4. Inicio, bueno, por donde ha terminado este, aquí, pues este. Vamos a darle ahora 2 gigas, ¿vale? Pues entonces serían 3300 megas.
Si le hacemos un print, ¿veis? Nombre home, el cual es de 2 gigas, el tamaño, y donde inicia y donde finaliza. ¿Vale? Las banderas son, pues, por ejemplo, ¿vale? El comando set es el que establece las banderas. Perdón. Pues por ejemplo, si queremos, imaginaros que esta partición primera es donde vamos a montar /boot. Bueno, pues le podemos decir aquí que esa va a ser la partición de arranque. Bueno, pues le podemos hacer un set, ¿vale? Aquí nos dice el número, como ya sabéis, si no le dejamos que nos pregunte. Número de partición, la 1. Bandera a cambiar, vale, pues le vamos a decir que es arranque. Nuevo estado. Ojo, es que podría ya estar establecida esa bandera, por lo tanto a lo mejor lo que queremos ahora es deshabilitarla. Bueno, pues el nuevo estado en este caso es on, ¿vale? Le hacemos un print y ya vemos aquí, perdón, aquí, que hemos establecido esta partición como arranque. Imaginaros que creamos una nueva partición, venga, mk part, bueno, pues le vamos a decir, bueno, voy a aprovechar esta partición para comentaros otra cosa también que quería. Le vamos a decir, por ejemplo, bueno, en la etiqueta nada, la vamos a dejar ahí. Tipo de sistema de ficheros, bueno, vamos a decir que es xt4, ¿vale? El inicio donde ha terminado esta. Bien, y el final, cuando ya estéis totalmente seguros de que queréis utilizar una última partición, que no vais a dejar nada libre, por ejemplo, y ya queréis que sea la última y se cree extendiendo lo que ya queda de disco, yo os aconsejo que hagáis lo mismo que en el inicio, que le pongáis un porcentaje, en este caso el 100%, por lo mismo que, por la misma razón por la que lo hemos hecho en el inicio con el 0%, ¿vale? Fin. Vale, pues si le damos un print, si le hacemos un print free, pues vamos a ver que aquí todavía hay un pequeño espacio libre, que si os fijáis es, si cambiamos, a ver, si cambiamos, bueno, no hace falta, porque lo vemos aquí. En el tamaño, si os fijáis, iba a cambiar las unidades para que se viera mejor, pero bueno, como aquí está en cache, no hay problema. Si os fijáis, esto que hay espacio libre con el primero es prácticamente el mismo. Y eso es porque, bueno, porque GPT necesita para guardar su tabla y demás al inicio, y al fin también hay una copia al final, ¿vale? Pero yo os aconsejo que lo hagáis así el final, con el 100%, para que él se encargue de llevar a cabo el espacio que él considera. Bien. Bueno, pues ahora vamos a cambiarle la etiqueta a la cuarta y le vamos a decir que esta partición que acabamos de crear, que es lo que queda de disco, va a ser de tipo LVM, ¿vale? Set, número de partición, la 4. Bandera a cambiar, LVM. Bien, aquí tenéis que tenerlo, saber los flags o la bandera que queréis poner, ¿vale? En este caso LVM. Si fuera una partición para utilizar en un RAID, pues RAID, LVM. On. Print, y fijaros, ya tenemos que esta partición va a ser etiquetada como LVM. Que si os fijáis, si hacemos un print all de otros discos que tengo, como puede ser el SDB, ¿vale? De otro de los videotutoriales que hice con LVM, pues tenemos aquí la bandera que tiene activado LVM. Bien. ¿Qué más comandos interesantes? Vamos a ver. Bueno, este mkpartfs, ese lo que va a hacer es lo mismo que el mkpart, lo único que si ya le decimos el sistema de ficheros que vamos a crear, ya además se encarga de crearlo. Yo os aconsejo que no lo uséis nunca. De hecho, me ha parecido leer hace poco que yo no sé si lo van a descartar este comando. Es decir, dejemos a los comandos específicos para ellos de creación de sistema de ficheros. No os preocupéis aquellos que estéis ahora mismo en esta parte del curso
y no sepáis muy bien de lo que estoy hablando, porque por supuesto que va a haber un capítulo dedicado a la creación de sistemas de ficheros y demás. Lo que pasa que este ya va a ser muy extenso y no lo quería hacer en este, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que dejar a los comandos específicos de creación de sistemas de ficheros para hacer esa tarea. No se la deis a Parted. Parted que se encargue de crear la tabla de particiones y ya está, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este no lo uséis. ¿Y qué más? Bueno, pues la verdad es que bueno, vamos a borrar una partición para que veáis también otras de las cosas que hemos visto, por ejemplo, con fd, simplemente porque la tengáis también fresca. Bueno, pues vamos a borrar la última y el comando srm. ¿Qué partición queréis borrar? Podemos borrar la que queramos, ¿eh? O sea, quedaría un hueco libre ahí. Mira, vamos a borrar la 3. Número de partición, la 3. Si le hacemos un print, ya no nos aparece la 3. Pero si le hacemos un print free, vemos que aquí en medio hay un espacio libre. De tal forma, ¿vale?, que podríamos volver a crearla sin ningún problema con el mismo espacio. Le podemos dar que cambiemos la unidad a sectores, le hacemos un print free, ¿vale? Y aquí sabemos que esta partición empieza en este sector y finaliza en este, por lo tanto podemos perfectamente crearla de nuevo. Nombre de la partición, xt4, el sistema, la partición número de hoja en blanco, el inicio sería este sector, ¿vale? Y el final sería este. Acordaros que si ya ahora mismo, por ejemplo, yo ahora mismo necesitara cambiar algún tipo de información porque ahora no me manejo bien en sectores y necesito cambiarlo, acordaros de poder abrir aquí otro terminal y ejecutar el comando de forma no interactiva con la información que deseéis, ¿vale? Finalización, ahí hacemos un print, vamos a cambiar, ¿vale?, print free, y ya vemos que aquí de nuevo volvemos a tener esa partición, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Porque ya no quiero que se alargue en exceso. Bueno, la verdad es que lo que más me interesaba contaros de Parted, pues ya os lo he contado, porque quería hacer inciso ahora en otra cosita también. Bueno, como os fijáis, como podéis ver, Parted la verdad que es un comando muy potente y tiene muchas cosas de las que no tienen otro. Por ejemplo, podemos redimensionar, mover una partición de un sitio a otro, incluso de un disco a otro, copiar, en fin, podemos hacer muchas cosas. Yo os voy a dar un consejo mío personal, el cual la verdad es que suelo hacer siempre, no he tenido nunca ningún problema y bueno, yo lo quiero comentar y por supuesto si os parece bien podéis seguir la recomendación y si no, por supuesto que no. Yo suelo hacer lo siguiente: siempre que vaya a montar un Linux, que vaya a ser un servidor, siempre utilizo LVM en la gestión del disco. El que no sepa muy bien lo que es en esta altura de lo que es el capítulo, lo que es el VM, o bien que se informe un poquitín por internet, por supuesto, o bien yo también tengo hecho un vídeo tutorial en el cual explico cómo instalar Ubuntu con LVM, pero ahí gasto bastante tiempo en intentar explicar lo que es el VM para que se entienda y los beneficios que nos puede dar. Por lo tanto, bueno, pues si alguien está interesado y le parece oportuno, pues que le eche un vistazo. Por lo tanto, ¿por qué comento esto? Porque yo nunca uso Parted, nunca, para redimensionar, para mover y para este tipo de cosas. Nunca lo uso. Primero porque da bastantes problemas, la verdad. Que es porque hay que... Bueno, si lo probáis lo vais a ver, porque empieza a detectar características del file system que no están soportadas, las tenemos que deshabilitar. O sea, la verdad es que hay que tener bastantes conocimientos más profundos de lo que es el sistema de ficheros y otros comandos para poder llevar a cabo esa gestión. Por lo tanto, mi consejo es, si vais a montar un servidor, siempre utilizar el VM, porque de esa manera nos va a poder permitir extender una partición o reducirla, mucho más sencillo, por supuesto, mucho más potente de lo que podría ser con Parted. Aparte que, bueno, no voy a entrar en eso, Parted solamente tiene que ser discos físicos y con LVM
O sea, un disco físico con LVM podemos ir agregando más. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque no es el objetivo de este capítulo. Por lo tanto, si queréis extender una partición porque os habéis quedado cortos o disminuirla porque está en exceso, pues siempre pensar en utilizar el LVM. En el caso de que hayáis montado un equipo pues de sobremesa, pues para vosotros en vuestro portátil o para un amigo, para el equipo normal que no es un servidor, pues no os preocupéis si no habéis usado el LVM, pero os quiero comentar algunas cosillas, algunas herramientas gráficas, aunque esto es un poco ya título final como culturilla, porque lo que es el capítulo y el curso de comandos es para centrarnos en comandos, es decir, sin entorno gráfico. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya que estamos con Parted, sí quiero que sepáis que hay una herramienta gráfica, ¿vale? Que se llama Gparted, que se encuentra en aplicaciones, herramientas del sistema, en administración, editor de particiones Gparted. ¿Por qué comento esto? Bueno, os pedirá la contraseña porque tiene que ejecutar sudo, ksudo. Bueno, ¿por qué comento esto? Bien, porque por supuesto que como ya digo es un capítulo de comandos y es lo interesante, lo que hay que saber, pero si ya pensáis que puede haber alguna posibilidad de que se pueda extender alguna partición o reducir, usar el LVM. Eso también lo podéis utilizar sin ningún problema en un equipo no hace falta que sea un servidor, un equipo normal vuestro de escritorio, ¿no? Lo que es bueno, pues un portátil o un PC normal. Como casi siempre que montemos un servidor, o es otro de los consejos que yo doy, nunca vamos a montar el entorno gráfico, pues ahí sí que nos vamos a tener que manejar con los comandos. Y el LVM, como ya digo, es mucho más flexible y mucho más potente. Y además que da muy poquitos errores. Sin embargo, Parted sí. Si vamos a montar un equipo, como ya digo, pues eso, para nosotros de escritorio y demás, como ahí sí vamos a montar el entorno gráfico, pues entonces no hace falta que gastéis tiempo en aprender Parted, en cómo redimensionar, cómo ver y demás, porque hay una herramienta gráfica, como ya estoy comentando y podéis visualizar aquí, que se llama Gparted, el cual no lo va a hacer de forma gráfica. Fijaros, yo ahora es muy importante tener mucho cuidado. Aquí tenéis que elegir el dispositivo con el que queréis tratar, SDC, ¿vale? Y aquí podéis llevar a cabo pues tareas de tipo redimensionar, mover, copiar, bueno, todas esas tareas un poco más avanzadas que con los comandos, aparte de ser más compleja, os puedo asegurar que falla mucho. Bueno, no es que falle, lo que pasa es que os va a pedir una serie de cosas que, lo que os he dicho, que no soporta ciertas características del sistema de ficheros, la vais a tener que deshabilitar, en fin, una serie de cosas que ya por debajo Gparted se encarga de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quería comentaros eso simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y aprovechando esto, también un poco, bueno, pues como ayuda, aunque sea un poco off topic, ¿no? Que se salga de lo que es el curso este capítulo, sí quería mostraros un Live CD, una distribución de Linux Live CD que se llama Parted Magic, ¿vale? Aquí tenéis lo que es la URL donde la podéis bajar, ¿vale? Parted Magic, la cual, vamos a ver aquí un poquito unos screenshots, nos ayuda a meter una distribución de Linux, ya sea en un USB o en un DVD, podamos arrancar con él. No se va a instalar nada en el disco duro, se va a quedar todo en memoria. O sea, no os preocupéis, incluso podíais arrancar en un equipo con Windows, podéis arrancar esta distribución, Parted Magic, y lo que nos va a ofrecer es la oportunidad de arrancar todo un sistema Linux con Parted instalado para poder llevar a cabo cualquier tarea que necesitemos hacer en alguno de los discos. ¿De acuerdo? O sea, esto quería contarlo simplemente para que la tengáis como una unidad así de rescate y demás, que ya estéis en el sistema y no podáis arrancar, o incluso en un Windows haya pasado algo, bueno, pues por lo menos podéis arrancar con esta distribución y bueno, poder intentar por lo menos llevar a cabo algunas de las tareas que se pueden hacer
y poder recuperar, pues bueno, si es posible, por supuesto, todo aquello que, no sé, aquella partición que se haya borrado o en fin, o lo que sea necesario. Vale, la verdad es que es súper útil y es muy aconsejable tenerla siempre ahí en un pendrive. Y bueno, pues nada, ya sería cuestión de aprender un poquitín más lo que... Esto lo que hace es que tiene ya directamente el Gparted, la utilidad instalada para que la podáis ejecutar desde aquí, ¿vale? Aquí, doble clic, la tenemos aquí y ya aparecería Gparted, ¿vale? Y bueno, pues es exactamente lo mismo. Y bueno, pues nada, la verdad es que yo creo que no me dejo así nada más. De tal forma que bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna cosilla que quiera que me extienda un poquitín más, aunque creo que ya ha sido bastante, bueno, pues podéis escribirme. Y bueno, agradeceros a todos que me veáis y nada, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.